Continuamos. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dijo Nabucodonosor. Como vimos en la primera parte de esta enseñanza, es conveniente para la causa de Dios, para sus intereses, para Él mismo. Es conveniente para el Hijo de Dios, también es conveniente para la iglesia. Y en este punto que estamos viendo, es conveniente para el perdido. Sí, porque el mundo entero está bajo el maligno. Necesitamos tener eso siempre en mente y saber que los perdidos necesitan el Evangelio, así como nosotros lo necesitábamos cuando estábamos sin Cristo. En 1 Corintios 6 viene ahí unos versículos muy interesantes. 1 Corintios 6 dice el versículo 9: ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Vienen unos pecados: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Ninguno de ellos. Todo ese tipo de gente necesita de Cristo. Todos conocemos a un fornicario, a un idólatra, a un adúltero, a un afeminado, a un estafador, a un maldiciente, a un borracho. Ellos necesitan el Evangelio. Es conveniente para ellos. Necesitamos orar, que Dios nos use para hacerles de bendición y que sean receptores del Evangelio, que puedan comprender, que Dios les hable y los pueda sacar de ese estilo de vida. Es necesario para ellos. Es conveniente que les testifiquemos, que les declaremos, les informemos, les digamos, les revelemos lo que Dios puede hacer con sus vidas, lo que ha hecho con nosotros y lo que puede hacer con ellos, el cambio que ellos pueden experimentar si vienen a Jesucristo. También en Gálatas, en el capítulo número 5, se menciona una lista de pecados. Gálatas 5. Vamos a ver lo que dice ahí. Gálatas 5. Dice la Biblia en el versículo número 19, hablando de los pecados: y manifiestas son las obras de la carne. Primero viene los pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Idolatría, que en ese tiempo estaba conectado con la práctica sexual ilícita. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a ser salvos. 18 pecados vienen aquí. Cuéntelo si quieren. El perdido necesita a Cristo. Es conveniente que vayas. Es conveniente que yo vaya. Es conveniente que los que vengan a mi casa no se vayan sin escuchar de Cristo. Sea quien sea, Dios lo puso aquí en tu día para que le hables del Evangelio. No hay casualidades. Puede haber causalidades, pero no casualidades. No es el azar o el destino o los dados, el horóscopo, no. Dios tiene un plan para todo y Él quiere que nosotros le hablemos a las personas. Estos hombres, este tipo de pecado, es la sociedad. Es la sociedad, es tal cual, así como estaban en el tiempo de Pablo hace ya casi 2000 años, así es ahorita. Pero el Evangelio sigue siendo el mismo y es la razón por la cual necesitamos ir a predicar. No necesitamos ir a hablarles, hermanos, de tantas cosas de Dios. La gente está muerta, necesitan vida. No les puedes ofrecer otra cosa a un muerto, porque necesita vida primero. La gente allá afuera necesita escuchar de Cristo. Es conveniente para ellos, es conveniente.
Y además usted y yo tenemos un mandamiento, mire, en Jeremías 29. Jeremías 29, vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. Dice Jeremías 29, versículo 7. Y procurad la paz a la ciudad, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí hay una palabra que se repite 2 veces. Paz, paz, paz. Solo se repite 2, ¿sí? Porque la primera no es repetición. No puede usted decir, se repite 3. No, se repite 2. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Bueno, en la ciudad donde vivimos nosotros, tenemos, hermanos, tenemos la responsabilidad de procurar la paz de esa ciudad donde estamos. Yo vivo en Tecozautla, Hidalgo, ¿sí? Pueblo mágico. Mágico porque no lo encuentra en el mapa. Usted vive en Torreón, usted vive en Gómez Palacio, la ciudad más bella del mundo. Usted vive en San Pedro o en Urquizo Ranch o no sé dónde viva. Pero en esa ciudad donde Dios lo puso, usted debe de procurar la paz de esa ciudad. Ahora, ¿cómo vamos a procurar la paz? Bueno, vamos a procurarla, hermanos, llevándoles al príncipe de paz. Mire Isaías capítulo número 9. Es conveniente para el perdido, pero en este punto ya estamos viendo otra cosa. Es conveniente, ¿sabe para quién? Es conveniente para la sociedad en general. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Tú quieres procurar la paz para tu pueblo? ¿Para tu familia? ¿Para los tuyos? No hay otra forma. Preséntales al príncipe de paz. Es conveniente. Ahorita vimos unos pecados, ¿sí? Borrachos, fornicarios, adúlteros, afeminados, estafadores, ladrones, ávaros, maldicientes. Todo eso hay en la sociedad. Ahora, imagínate una sociedad sin menos borrachos, sin menos maldicientes, sin menos estafadores, sin menos fornicarios, sin menos adúlteros. ¿Cómo estaría nuestra sociedad? Muy diferente. Deberíamos de predicar de tal manera que lleguemos a grados de predicadores de siglos pasados o principios de este siglo que llegaban a una ciudad y cantinas cerraban, burdeles cerraban, porque era tal la predicación y el poder que traían siendo usados por el Espíritu Santo que los negocios quebraban, los negocios de cantinas y de vicios quebraban, se iban a la bancarrota, el evangelio los echaba a perder. Entonces, hay mucha delincuencia ahorita, hay mucha drogadicción, hay mucha prostitución, hay mucho pecado, robos, secuestros, levantamientos, todo eso hay mucho. Y los cristianos, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que un gobierno como el que tenemos haga la obra. Eso no va a suceder, no va a suceder, no va a suceder. Si tú estás poniendo tu mirada y tu esperanza en el presidente, vas a terminar defraudado. Tú, cristiano, eres el indicado para que esta sociedad cambie. Si tú quieres lo mejor para la sociedad, tú tienes que llevarles el príncipe de paz. Para que esta sociedad cambie no es que esté otro gobierno u otro presidente. Necesitamos los hijos de Dios unirnos. No hablo de ecumenismo, unirnos en oración, unirnos en trabajo y hacer que esta sociedad cambie. Procurar la paz es buscar la paz, llevarles al príncipe de paz. No esperes que el gobierno haga las cosas, no lo va a hacer, no puede. Para que esta sociedad cambie, la iglesia tiene que levantarse de su sueño, la iglesia tiene que ponerse las pilas y trabajar.
para que pueda ser diferente lo que nos rodea, nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la justicia solo va a castigar a los que hacen mal, pero no necesitamos gente reformada, necesitamos gente regenerada, necesitamos gente que nazca de nuevo. Y esa es la obra de la iglesia. Eso es lo que a ti y a mí nos corresponde. Si yo quiero que haya menos borrachos, menos fornicarios, voy a ir a ellos y les voy a predicar. Voy a interceder a Dios por ellos. Esa es la forma de cambiar nuestra sociedad. Es conveniente para nuestra sociedad que el Hijo de Dios se levante y trabaje para su Dios y les comparta lo que Dios ha hecho con él. Si no lo hacemos, no estemos reclamando de que esta sociedad está cada vez peor. Oramos, Señor, ten misericordia de esta sociedad, mira cómo está. Pero no nos levantamos para ir a predicarles. Me imagino a Dios diciendo, pues estás orando, pero no estás trabajando, no estás haciendo nada para contribuir a que esto mejore. Te encierras en tu círculo y crees que eres un santo porque no te juntas con uno o con otro, pero no vas y les buscas para predicar. Es conveniente que lo hagamos. Es necesario. La sociedad lo necesita. La sociedad necesita un cristianismo fuerte, un cristianismo ferviente, un cristianismo que trabaje, que le hable a la gente de Cristo. Un cristianismo que se distinga, que hable con y sin palabras, que declaremos a través de nuestra vestimenta, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de conducirnos, que Cristo ha hecho maravillas con nosotros. Decirles yo era un perdido, yo estaba en las garras del pecado, yo era tranza, era ladrón, era blasfemo y Dios me ha cambiado y puede hacer lo mismo contigo. Imagínense, qué grandes cosas no haría Dios si todos los cristianos, salvos por gracia, anduviéramos declarando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si anduviéramos declarando el Evangelio. Es conveniente para Dios, es conveniente para ti, es conveniente para tu iglesia, es conveniente para el perdido en lo individual y es conveniente para la sociedad. No vivimos en un país cristiano, no vivimos. Vivimos en un país idólatra, vivimos en un país cuyo Dios no es el Dios de la Biblia. Vivimos en un país entregado a la idolatría y en medio de ese pueblo necesitamos resplandecer, necesitamos brillar, necesitamos, como bien lo dijo un pastor hace poco, Daniel y sus amigos del pueblo de Dios fueron llevados a Babilonia, Babel, confusión, en un mundo de confusión. En medio de esa confusión, ellos brillaron. Tú y yo estamos igual, estamos en medio de Babilonia. Y aquí nos dejó el Señor para hacer luz, para hacer sal, para ser sus embajadores, para ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y nos dejó con un propósito, para que anunciemos sus virtudes, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estas son solo 5 razones por las cuales es conveniente que declaremos las señales y milagros que el Evangelio hace con una persona. Va a haber beneficios para todos. Todos nos vamos a ver beneficiados. La pregunta es, ¿tú ya declaraste? ¿Hace cuánto que no le declaras a alguien lo que es el Evangelio? Atrévete, anímate, repártele a alguien. Nuestra sociedad va a seguir igual o peor, importando o no importando el gobierno que esté, si los cristianos no despertamos. Yo no quiero que Dios me quite mi lengua, yo no me quiero quedar mudo, pero así pareciera muchas veces en mí, que tengo la oportunidad de predicar y pareciera como si se apoderara de mí un espíritu mudo que no quiere desatar mi lengua. Seamos valientes, seamos fervientes, seamos decididos y prediquemos, porque es conveniente que declaremos lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios no tiene hijos mudos, así que declara, por favor, lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias por estas palabras que dejaste en Daniel 4:2. Podemos aprender de este hombre, de este rey pagano. No sabemos si él fue salvo o no. Lo sabremos cuando estemos en el cielo, Señor. Pero sí sabemos que Él nos dejó ejemplo al decirnos que es conveniente que declaremos el Evangelio. Es conveniente para todos, la sociedad, el perdido en lo individual, nuestra iglesia, para el cristiano en lo individual y por tu causa, Señor. Así que ayúdanos a ser testigos fieles, que declaremos y digamos como los apóstoles, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Que tengamos fe, Señor. Creí, por tanto hablé, dice el apóstol Pablo. Que creamos, Señor, que estamos del lado ganador y que confiemos en tu poder, de manera que tú hagas algo en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo cada vez más entregado al pecado, Señor. Eso ha sido siempre, pero la triste realidad es que los cristianos estamos dormidos, con ojos secos. Ya no lloramos por los perdidos, nos da igual, somos indiferentes. Quita nuestro corazón de piedra, danos un corazón sensible, Señor, un corazón que se duela por los perdidos y vayamos y les declaremos el Evangelio. Gracias, mi Dios, perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.